Esas son las malas noticias. La voz del militar estadounidense sonó pesada, cansada. Era el capitán de la escuadra de élite de vuelo, uno de los pocos sobrevivientes del enfrentamiento contra Shigaraki Tomura y Shin Godzilla. Una batalla que, en un inicio, parecía controlado, pero que terminó devorando toda esperanza. Dios mío, Cassie, hubiera deseado verla. La última vez que la vi, apenas era una niña. Yo... No. Su muerte no fue en vano. No me gusta cuando todos se lamentan sin actuar. De los pocos pilotos de los Jets X-66, logramos recuperar información crucial tanto de Shigaraki Tomura como de Gojira. Aquí está. Tómelo. Analizamos cada segundo de la batalla, cada uso de Quirk, cada reacción fisiológica de Shigaraki. Tal vez esto les dé una pista para enfrentarlo. Pero con esa cosa, la situación es distinta. ¿Qué quiere decir? Su información está completa, y al mismo tiempo incompleta. Verá, la criatura ha cambiado. Ya no es exactamente como nos describieron. Su estructura cambió durante el combate. Ahora posee un aspecto más humano, pero igualmente monstruoso. Espera un momento. ¿El lagarto o reptil se volvió algo con forma humana? No le veo el sentido. Eso es porque evolucionó, se estuvo adaptando todo ese tiempo, incluso mientras ustedes peleaban contra él. ¿Usted quién es? Oh, Toshinori, te presento a mi mano izquierda. El detective John Constantine. Así que es usted, el hombre que se encarga de los trabajos más delicados de Namasa. Sí. Tal vez me conozca por lo poco que se dice de mí. Por cierto, soy un gran admirador suyo. Aunque, siendo sincero, prefiero al viejo All Might musculoso. Ya basta. Volvamos al tema. John, ¿conseguiste algo después de tu viaje privado a Estados Unidos? ¿Dijiste que esto tenía que ver con esa cosa? Te dimos el permiso para que acompañaras al primer ministro si ese hubiera sido el caso. Sí, y es exactamente de lo que vine a hablarles. Obtuve mucha información sobre la criatura y sobre su creador. El principal sospechoso. El núcleo de todo esto, Goro Maki. ¿Qué tienes sobre él? Dijiste que toda su información estaba clasificada, solo accesible para el gobierno estadounidense. Lo estaba. Ya no. Me dieron los permisos y los informes completos. Solo les advierto algo, cuando sepan la verdad, no les va a gustar. Especialmente a usted, All Might. No importa si son malas noticias. Necesitamos saberlo todo. Tenemos que acabar con esa cosa, y el tiempo se nos está agotando. Tal vez All For One esté preparando más aún sus movimientos. Bien, empezaré desde el principio. Goro Maki era un científico privado, experto en múltiples campos. Biología avanzada, radiación, mutaciones celulares, energía nuclear. Pero todo cambió el día que una planta nuclear privada sufrió un accidente. Su esposa murió en ese desastre. Lo peor, fue culpa de él mismo. Tras eso, fue expulsado de Japón. Su reputación quedó manchada. Estados Unidos lo recibió después y una compañía gubernamental lo contrató en secreto. ¿Por qué lo contrataron? Para crear algo. Algo bajo la supervisión directa del gobierno estadounidense. Aunque Goro Maki ocultó muchos detalles, la verdad es esta. La criatura que conocen como Godzilla, o más bien, según su proyecto, Godzilla, es un arma biológica creada por los Estados Unidos. ¿Cómo que un arma biológica de los Estados Unidos? Lo sé, pero déjame explicarlo todo desde el principio. Este proyecto se mantuvo activo durante 12 años, bajo estricta vigilancia hacia Goro Maki. Sin embargo, desafortunadamente, logró escapar junto con su creación. Regresó a Japón en un yate privado y dejó a la criatura en las profundidades del océano, lejos de cualquier supervisión humana. Y sobrevivió ahí abajo durante todo este tiempo. Apenas. Esa criatura no puede vivir mucho tiempo sin alimento. Su única fuente de energía es la radiación. Goro Maki había recolectado grandes cantidades de material radioactivo y las liberó deliberadamente en el mar. Gracias al héroe Selkie, quien investigó la zona de Miyazu después del incidente, pudimos encontrar restos claros de fuentes de radiación submarina. Tuvimos suerte de que Selkie no estuviera expuesto directamente ni a grandes profundidades, de lo contrario, estaría muerto. ¿Cómo sabes eso? Porque las piezas se unen, Entonces, ¿esa cosa creció ahí abajo? Exacto. Varios días voy a suponer. Se crió, se adaptó y evolucionó. Evolucionó lentamente. Seguirá haciéndolo mientras exista energía radioactiva disponible. Espera.
¿Me estás diciendo que esa cosa evolucionó incluso después de recibir el armamento Tiamat? Así es. Eso es completamente imposible. Es imposible de matar. Aún peor, me estás diciendo que nuestro país ayudó a crear a ese monstruo. Un momento, ¿ustedes no sabían del proyecto? ¡No! Nunca se nos informó. Solo nos dieron datos mínimos sobre la criatura y sobre Shigaraki Tomura. Maldición. ¿Por qué ocultar algo así? Yo tampoco tengo una respuesta clara. En teoría, solo puedo decir que buscaban poder absoluto. ¿Pero por qué? Porque lo harían si ya tenían a alguien tan poderosa como Star. Porque el mundo depende demasiado de los héroes, y algunos gobiernos querían algo que no pudiera fallar, ni revelarse, siendo un héroe. Volviendo al punto, la criatura ya debe estar en su quinta o sexta evolución. Seguirá avanzando, probablemente, para evolucionar y mantenerse con vida necesita radiación, es su único combustible biológico. ¿Y esa forma humana? Tal vez una adaptación. Una forma intermedia que le permite interactuar mejor con el entorno, combatir con mayor precisión y resistir ataques concentrados. ¿Vieron cómo era? Nosotros, apenas logramos verlo. Su forma humanoide es ahora 2 veces más grande que antes, su cuerpo es más rocoso, más denso, esos rayos, apenas aparecieron, atravesaron nuestras defensas como si no existieran. Aún no puedo creer que sobreviviera a un misil Tiamat. Que incluso el esfuerzo de Star para matar a ambos no fue tanto. Pero para Shigaraki, parece que sí fue mucho. Pues será mejor que lo creas. Esa cosa ya es capaz de adaptarse a cualquier arma militar conocida en este momento. Si no hacemos algo pronto, Estados Unidos ya confirmó que considerará enviar una bomba nuclear. Una peor que la anterior. Espera, ¿qué? ¿Hablas en serio, John? Sí. Fue durante mi regreso cuando se confirmó oficialmente la muerte de Staran Struaib. Después de eso, Estados Unidos tomó una decisión clara. No enviarán más errores. Incluso cuando ellos crearon a esa cosa, ya no querrán ayudar. Exactamente. Ya enviaron a su heroína más fuerte, y no obtuvieron el resultado esperado. Ahora solo protegerán su propio territorio, especialmente ante la posibilidad de que All for One esté moviendo piezas en otras naciones. ¿Dijeron cuándo lo harán? Sí. Nos dieron tiempo, el mínimo indispensable. ¿Cuánto? 1 mes y media semana. Bien. Ese es todo el tiempo que tenemos para derrotar a Gojira, detener definitivamente a Shigaraki Tomura, y prepararnos para el peor escenario posible, All for One. Ya habían pasado algunos días desde que sucedió todo aquello, la muerte de Star y los preparativos para la guerra. En una parte del refugio de la Academia UA, fuera de las instalaciones, había alguien en particular. Bajo un techo demasiado alto para cualquiera, pero perfecto para alguien de 4 metros de estatura, alguien que podía permanecer ahí sin problema. Era Godzilla, el héroe japonés transferido desde Estados Unidos. Solo emitía ronquidos bajos mientras mantenía los ojos abiertos, mirando el suelo con la cabeza agachada. Veo que estabas aquí, quería hablar contigo. Frente a él, bajo la lluvia y sosteniendo un paraguas, estaba el héroe que trajo la paz a este país. All Might, aunque ahora conocido como el civil Toshinori Yagi. Su rostro era serio, más de lo habitual. No te importa si me quedo aquí contigo. No haré mucho. Supongo que eso es un no o un sí. Bueno, diré que es un sí. Toshinori caminó hasta colocarse a su lado, posicionándose junto al héroe profesional. Guardó el paraguas y dejó que la lluvia cayera sobre el suelo. Sabes, es admirable ver a otro héroe japonés que fue a Estados Unidos, y que sigue activo incluso siendo tan veterano. Aún sigues salvando vidas, tal como lo recordaba. Me recuerda a aquellos tiempos en los que nos conocimos, teníamos esos ojos que demostraban nuestra voluntad como héroes. Tú y yo. Pero esta vez noto una diferencia. Tú tampoco te sientes como un héroe, ¿verdad? La última vez que nos reencontramos fue en Aya Island. En ese momento te veías feliz, aunque solo fue un vistazo desde lejos. Pero ahora, viéndote de cerca, tienes la misma mirada que yo. Aún no te sientes como un verdadero héroe.
Pensé que solo era cosa mía, pero cuando te vi ayudándonos a fortalecer el plan y el ataque, parecías decaído, aunque sigues siendo el mismo de siempre. ¿Me puedes decir por qué? Bien, supongo que eso sería todo. Siento que he dejado de lado lo que me hace ser un héroe. ¿Eh? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Acaso esperabas que gruñera? Bueno, no. Supongo que a veces se me olvida que incluso en tus entrevistas hablabas. Lo siento. No te preocupes. Pero volviendo a tu pregunta, no me siento como antes solía sentirme. Ya no tengo ese valor que demostraba que era un verdadero héroe. Incluso cuando salvaba a millones, no lograba apreciarme a mí mismo. El sentido del heroísmo se hacía más pequeño con cada paso. Ahora siento que esto es más una obligación que un deber. Incluso cuando vine a ayudar a mi país natal, no fui de gran ayuda en la batalla para detener esa cosa. Al final, viendo a Japón y el mundo, parecen no necesitar a un héroe como yo. Yo también tuve esa misma sensación. Desde mi última batalla, ya no siento lo que era antes. Desde que comenzó esta guerra, he tenido el impulso de ayudar aún sabiendo que no puedo hacer mucho, viendo a Japón sumido en ruinas y miedo por All for One. Vivir bajo esa sombra, manteniendo la pequeña llama que aún me queda. Pero aún así, eso no me detuvo. ¿Qué quieres decir? Aun cuando en estas situaciones no se puede hacer nada, siempre contaré con otros que demuestran tener ese espíritu del heroísmo. Aun cuando mi llama no está tan encendida como antes, yo siempre estaré ahí, para salvar a alguien con una sonrisa. Aunque tú no te sientas así, sabes que tienes una oportunidad para hacer esto, para demostrar quién eras, el héroe que protegía a su país anteriormente. Tal vez no seas como yo, el símbolo de la paz, pero quizá puedas ser, junto a todos los demás, el símbolo de la esperanza. Una esperanza, una oportunidad que renueve la fe de la gente y les permita creer nuevamente en los héroes. Sí, me parece bien. Tal vez, aunque ya no tenga esa sensación de antes, aún pueda salvar nuevamente a mi país. Y también al mundo, acabando con todo esto, dándoles una razón para volver a creer. ¿O acaso es así como funciona? Jejeje, de hecho, no lo dices nada mal. Esa es la actitud. El heroísmo no siempre nace de la confianza absoluta, a veces nace de la duda, y aún así, avanzar. Supongo que me has levantado un poco los ánimos. No esperaba decir eso. Me alegra escucharlo. Después de todo, no somos tan diferentes. Ambos perdimos algo importante en el camino. Tú, la certeza. Yo, mi poder. Pero mientras sigamos aquí, mientras aún podamos inspirar a alguien, incluso a una sola persona, entonces seguimos siendo héroes. Entonces, seguiré adelante, no como un símbolo perfecto, sino como alguien que aún puede proteger lo que ama. Aún así, te doy las gracias, Almighty. No es nada. Solo tengamos fe y esperanza en que todo esto termine. Porque eso es un hecho. Izuku Midori ya llegó a un lugar específico con una velocidad abrumadora. Un gran aparcamiento se extendía frente a él, rodeado de edificios casi en ruinas, semi-destruidos por los recientes conflictos. A unos cuantos metros, de pie y completamente solo, estaba él, el estudiante y antiguo traidor de sus compañeros, Yuga Aoyama. Aoyama, ¿qué estás haciendo aquí? Gracias por venir, Midoriya. Quiero hablar contigo. Es algo muy importante. ¿Eh? Parece que todavía puedo sonreír y pensar que, incluso en esta sociedad corrompida, la justicia aún existe. El mundo está cambiando, lo sabes, ¿verdad? Aunque intentar cambiarlo parezca inútil. Aoyama, ¿de qué estás hablando? Sinceramente, esto me está preocupando. Déjame contarte el verdadero objetivo de All for One. ¿Qué? Japón ya está a punto de caer, pero deberías saber qué ocurre en el resto del mundo. El yen se ha devaluado hasta extremos críticos, casi todas las grandes empresas japonesas han declarado bancarrota. El descontrol social está creciendo, la criminalidad se dispara, y este caos solo está encontrando oportunidades para expandirse. Esto solo me recuerda a la época más oscura del inicio de los dones.
crisis, colapso social, criminalidad, todo se está desatando al mismo tiempo. Aoyama, ¿qué estás diciendo? Si las naciones no logran protegerse, caerán una tras otra. Japón es solo el primer ejemplo, igual que Estados Unidos. Después de todo, esa cosa, Gojira, provocó parte de esto. Al igual que All for One. ¿Qué harán las naciones? Nada. Abandonarán a Japón a su suerte. ¿No te recuerda a Hiroshima? En un mundo así, alguien tomará el control del caos. Usará la destrucción y la caída moral de los héroes para alzarse. Él será quien se convierta en el rey demonio. Midoriya. All for One. Pero sabes, esto va a acabar muy mal. ¡No! Eso no sucederá. El mundo no permitirá una inestabilidad como la que describes. Si existe alguien que pueda detenerlo, es porque sigo aquí. Contigo, y todos los demás. Lo siento. Tus palabras fueron cortas, pero valiosas. Solo quiero que mis padres estén bien. Veo que entregaste a tu tan apreciado amigo, joven Aoyama. Debe ser doloroso traicionar y apuñalar la confianza de quienes creyeron en ti, ¿verdad? Te dieron todo, y aún así les escupiste en la cara. Has superado mis expectativas. Con esto es suficiente. Gracias por traerlo hasta aquí. ¿Qué? All for One. No hay de qué. Querido tío. Maldito mocoso engreído. ¿Qué haces atacándome de esa forma? Fue una gran actuación. Aoyama, cayó justo en la trampa como pensábamos. Sí, pero gracias a eso. Me asusté tanto, que logré orinarme encima. Pero es necesario para mantener a salvo a mis padres. Lucharé contra ti, All for One. Vaya. Al final fuiste decepcionante, pero el hecho de que tú hayas traído al portador del One for All hacia aquí ya merita mi victoria. Además de que gracias a Search puedo observar que los héroes están a kilómetros de aquí y no llegarán a tiempo. No se han dado cuenta del infierno que has hecho, joven Aoyama. Verás, mis padres me dijeron una cosa. Esa cosa es lo que más odias tú. Es el hecho de que el mundo sabe que Japón aún no está acabado, y que todavía puede volver a brillar. Brillará en un pequeño rayo de luz de la esperanza. Por eso, es que todos estamos aquí para derrotarte. Estábamos en el mar, muy lejos de las costas de Japón. En el mismo lugar donde, días atrás, había tenido lugar el enfrentamiento entre Gojira y Shigaraki, un combate cuyo desenlace había marcado el rumbo de todo. Allí, de pie sobre el océano, inmóvil, llorando de forma casi imperceptible e inalcanzable para cualquiera, se alzaba Gojira. Su imponente estatura dominaba el horizonte. Se sujetaba los hombros con ambos brazos, la cabeza caída, como si el peso del mundo reposara sobre él. Hasta que, de pronto, dejó de hacerlo. Giró lentamente la cabeza y fijó su mirada en un punto distante. Japón. Entonces comenzó a caminar. Sus pasos eran lentos, pero largos, colosales. Cada uno acercándolo más y más a la tierra firme. No pasaría mucho tiempo antes de que alcanzara la costa. Un jet de combate estadounidense, que se mantenía en vigilancia constante, detectó de inmediato el movimiento de la bestia. El piloto, visiblemente agitado, activó las comunicaciones. Aquí décimo, 67. Gojira ha comenzado a moverse. Repito, Gojira ha comenzado a moverse y se dirige nuevamente hacia Japón. Entendido. Mantén la vigilancia. Los villanos ya están siendo separados por el momento. Debemos esperar a que se acerque y confirmar la dirección exacta que está tomando. Recibido. Seguro que esto está bien. Sabemos que necesitamos a Gojira para confirmar la ubicación de esa planta nuclear que mencionas. Doromaki fue expulsado de Japón por esa razón. Eso indica que la planta nuclear sigue estando en nuestro país. Todas las demás han sido apagadas, lo que significa que ahora se dirige hacia la única que sigue activa. Debemos localizarla y negarle su fuente de alimento. Si evitamos que Gojira absorba esa energía, detendremos su evolución. Confiamos en ti. Mientras mantengamos separados a Shigaraki, All for One, y Gojira, no debería haber problemas. Por ahora, todo va de acuerdo al plan. Nos tomó 8 días llegar hasta este punto, aún sabiendo que All for One estaba observando cada uno de nuestros movimientos.
Aún así, fue una jugada admirable que haya caído en esa trampa. Si esto continúa así, podremos ganar. Por los aires, en pleno vuelo, la Academia OA se alzaba sobre los cielos como una isla flotante. Un campo magnético eléctrico envolvía toda la estructura, protegiendo aquel paisaje suspendido mientras, en su interior, se desarrollaba una batalla verdaderamente crucial. Shigaraki Tomura, ahora con su nueva forma física, se había convertido en algo aún más difícil de eliminar. Incluso para Izuku Midoriya, mantenerle el ritmo era una tarea extrema. Aún así, seguía luchando e intentando salvar a todos. Oye, reacciona. No sabemos cuánto tiempo más seguirá así. ¿Sí? Lo siento. Esto es inútil. Fracasan una y otra vez intentando matarme. Es completamente inútil. Deben verlo, deben conocerlo para entenderlo. Conmigo no se juega a este pobre juego de supervivencia. Ahora ven aquí, One for All. Si sigues cambiando de forma constantemente, será molesto que Aizawa y Monoma puedan fijarlo con la mirada. Así que al menos llamen su atención. Hagan el mínimo daño posible, pero no dejen de presionarlo. Bien hecho. Es realmente magnífico que me hayan obligado a usar esto sin siquiera estar cerca de acabar conmigo. Pero como ya dije, yo siempre vuelvo. Pero qué mierda. Has rejuvenecido. Pero como, por favor, es de muy mala educación interrumpir a alguien cuando habla. Pero así funcionan las cosas. Dijeron que la guerra anterior comenzó de forma unilateral, y que nosotros solo reaccionamos. Esta vez es lo contrario. Ahora los héroes deben defenderse, planear cada movimiento, resistir. Mientras tanto, los villanos, solo seguimos nuestros sueños. Así de simple. Tomaré esta capa. No me agrada verme desnudo todos los días. Pero bueno, viendo que utilicé esto. Rebobinar, o como se llame, ahora soy prácticamente imparable. Y ahora, a volar. No te dejaré ir. Aux, ¿no crees que te estás entrometiendo demasiado en mi camino? Sí. Pero antes de eso, ¿podrías decirme cuál es tu prisa para salir de aquí y dejar como está todo? Parece que tienes demasiadas ganas de ir a salvar a Shigaraki Tomura. Quizá eso pienses. Pero no. Shigaraki ya está bajo mi control. Mis sueños ya están depositados en él. Mi objetivo ya no es ir hacia donde está él, sino hacia otra cosa. ¿Qué quieres decir? Por favor, ¿qué podría representar mejor la destrucción colectiva de este país? Solo necesito llegar hasta él e imponer una orden mental para controlarlo. Ya tengo un don específico para hacerlo. Obviamente, Tomura no puede salir de su situación actual, así que me encargaré yo mismo. Después de todo, también siento curiosidad por ver hasta dónde pueden llegar mis sueños, ¿no? Maldito bastardo. Ahora te das cuenta. Quiero que Japón colapse aún más controlando a esa cosa. Si lo logro, seré verdaderamente imparable. Luego iré a salvar a Tomura de las garras de los héroes. Aunque, pensándolo bien, con esa regeneración que posee, no debería tener demasiados problemas. Sí, pero no te das cuenta de algo. ¿Qué? Que los villanos arrogantes como tú no prevén las consecuencias de sus propios sueños. Sin siquiera girarse, All for One liberó una ráfaga explosiva formada por esferas negras de vacío, enviando al héroe número 1 de Japón, volando por los aires sin el menor esfuerzo, sin siquiera dañar su nueva forma. Eso es todo. Tendrán que esforzarse mucho más si pretenden matarme. Honestamente, esta vez no lo harán fácilmente. Neutralicen al Nobu.
esquiven tus ataques. Gritaba Gandorka, quien estaba combatiendo a varios villanos, incluido uno de los pocos Nomus Semigama que quedaban. El combate era rudo y violento, pero bajo el agua los villanos tenían poca ventaja contra estos, desplazándose con facilidad entre corrientes y olas. Malditos héroes. Mueran a... El héroe profesional acuático Selkie había golpeado con fuerza al villano, usando su pierna como arma y dejándolo completamente neutralizado. Selkie era uno de los héroes que se había unido al combate, mayormente en la isla Okuto, junto al equipo completo de Gandorka. Su presencia era clave para detener a los villanos y mantener el control del área. No tendrás permitido hacer eso. Bien. Ya tenemos otro villano neutralizado. Eso es. Solo necesitamos acabar con ese gnomo que está flotando en el aire lanzando esos pinchos. Si eliminamos a ese, esta área quedará totalmente despejada y neutralizada. Así que todos listos. Ven su Plus Ultra. Selkie solo sonreía ligeramente ante esto, pero mantenía su compostura y seriedad, preparado para continuar la batalla. ¿Qué es ese sonido? Parece que se hace más fuerte cada vez. Todos los héroes presentes compartían su incertidumbre. El Nomu, por su parte, giró la cabeza con curiosidad, notando que algo no estaba bien. Los de la isla Okuto, todos salgan de ahí. Ojira se dirige hacia Okuto. Una ola gigantesca arrastró a Selkie, pero gracias a su heteromorfismo con mutaciones de foca, no sufrió daño. En segundos, emergió del agua, girando la cabeza en todas direcciones, perplejo por la magnitud del desastre. ¿Qué demonios hace esta cosa aquí? Además nunca lo había visto correr así. Acaba de irse ya. ¿Dónde están todos? ¿Están bien? Parece que sí. La mayoría están bien. No te preocupes. Me alegro. Me sorprende que esta cosa haya llegado hasta aquí, pero ¿por qué? Sí, tal vez simplemente sea afortunado de que no nos haya hecho más daño. ¿Qué sucede? ¿Ibas a decir algo? Aquí en comunicación. Equipo de Gandorka. Confirmen quiénes están vivos. Confirmen qué ocurrió. Hola. ¿Qué sucede? Por favor, hablen. Confirmen. Aquí Selkie. Infórmenos de inmediato. ¿Qué sucedió cuando Gojira pasó por la isla Okuto hace unos momentos? Esto es de vital importancia. Bueno, parecía que estaba corriendo y simplemente se cruzó delante de nosotros. No hubo heridos, de suerte, aunque hay algo que no sé si van a creer. ¿Qué cosa? Acaba de destruir parte de la isla Okuto, incluida una sección de la montaña. ¿Qué? Bien, eso no es lo más importante ahora. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Al noroeste? Bien, gracias por el momento. Infórmenos luego de su situación. ¿Qué sucede? Gojira ha cambiado su velocidad. Pasó de un avance lento a una velocidad máxima aproximada de 1491 km por hora, en línea recta hacia el noroeste. En unos 12 minutos llegará a las costas de Japón a una velocidad extrema. ¿Qué? ¿Tan rápido? ¿Cómo es posible? Es por su nueva forma. Si recuerda, posee una estructura humanoide pero bestial. Gracias a su tamaño y a la elasticidad de su carrera, el movimiento de sus piernas le permite alcanzar velocidades absurdas. Eso es imposible. Pues será mejor que empieces a creerlo, Naomasa. Ahora bien, dijiste que se dirige en línea recta hacia el noroeste. ¿Qué parte del noroeste de Japón se encuentra en esa trayectoria? Estaría cerca de Gifu y Nagoya. Eso lo coloca peligrosamente cerca del área donde aún se desarrolla la batalla contra los villanos restantes, y a varios kilómetros de la montaña Unga. Ahí está, All for One. No hay peligro inmediato. Después de todo, en Diabor, Aux, Mount Lady y Kamui Works se están encargando de él. Deposito mi fe en ellos. Aquí Nejire. La situación está empeorando. Joven Nejire. ¿Qué está sucediendo? Lo intentamos. Todos intentamos detenerlo de una vez. Pero estamos heridos. Aux, Endeavor y Mount Lady están gravemente heridos. Explíquese con claridad, por favor. All for One ha rejuvenecido. ¿Cómo que ha rejuvenecido? Cuando nos reunimos todos para acabar con él, lanzó un ataque explosivo masivo que nos impactó de lleno. Con esa apariencia adulta solo unos pocos seguimos en pie, y yo soy una de ellos. Él escapó. No pudimos hacer mucho.
Lo siento. No puede ser, él. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el noreste. Salió volando a gran velocidad, directo en esa dirección. Espera. No me digas que... All Might. ¿A dónde demonios se fue? Salió hace unos segundos, justo después de escuchar que All For One se dirigía hacia el noreste, a donde en pocos minutos estará Gojira. Maldición. Maldición. Todo esto está empeorando. Teníamos un plan perfectamente establecido. Nada debía fallar y ahora ocurren estas improbabilidades. Naomasa. Cálmate. ¿Cómo quieres que me calme? Sabes que esto puede terminar pronto. Que All For One podría ganar esta guerra y cumplir su objetivo. Ahora no sé qué locura hará ese idiota. ¿Cómo puede estar pasando todo? Naomasa, tranquilízate ya. Eres el más alterado de todos aquí. Debes entender que no todo está perdido. Además, hace poco Davi fue neutralizado, por lo cual aún la situación está en nuestras manos, o eso creo. Ahora solo quedan dos elementos clave para detener al rey demonio, y a esa cosa andante. ¿Qué quieres decir? Que ya alguien está ocupando ese rol, siendo tan importante y teniendo sus vidas en juego para salvarnos. Gojira corría a una velocidad sobrehumana a través de la ciudad, sus pasos sacudiendo el asfalto como si la tierra misma se quebrara bajo su peso. Estaba cada vez más cerca de la ubicación exacta de aquel núcleo de energía que lo llamaba una fuente de alimento perfecta, estabilizada, algo que le permitiría evolucionar. Sin embargo, partes de su cuerpo comenzaban a cambiar. Mayormente algo dentro de su conciencia que lo hacía ver extraño. Aún así, no se detuvo. Al contrario, continuó avanzando a su velocidad máxima, impulsado por su enorme estatura y su nuevo cuerpo físico. De pronto, se detuvo en seco. Sus pies se clavaron en el suelo, provocando una explosión de polvo, escombros y concreto despedazado. Su cuerpo quedó encorvado, casi jorobado, mientras su ojo central se fijaba al frente. Ese rugido. Lo reconocía. Era el rugido de quien lo había humillado. De quien lo había herido cuando solo intentaba sobrevivir. De alguien que, en su momento, fue igual a su antigua forma. Gojira giró la cabeza, escudriñando su entorno hasta verlo. Ahí estaba. El héroe profesional Godzilla. Se encontraba frente a él, a varios metros de distancia, una separación mínima para los gigantes. El héroe lo observaba con seriedad absoluta. Había esperado este momento, interceptar al monstruo que había devastado parte de su país natal. Aunque la ira ardía en su interior, no dejó que se reflejara en su rostro. En lugar de eso, alzó la cabeza y rugió con fuerza. ¿Ahora no crees que sea buen momento para empezar nuestro round 2? Además, no te dejaré acercarte a donde sea que vayas, porque yo estoy aquí. Su mirada perforó a la criatura mutagénica. Gojira, en respuesta, no rugió. Hizo algo distinto. Alzó su mano hacia los lados de su cabeza, como si estuviera manipulando algo invisible, concentrándose cerca del centro de su rostro, entre la nariz y la oreja. El gesto fue extraño. Lo suficiente como para desconcertar al propio Godzilla. ¿Qué mierda haces? La criatura no respondió. No parecía tener interés en enfrentarlo, aun cuando fue aquel ser que le hizo daño. Esta vez tenía un objetivo a llegar, pero su ruta estaba justo al frente, y Godzilla bloqueaba el camino. No tenía alternativa. Entonces, Gojira rugió. Pero esta vez no fue miedo. Fue odio puro. Godzilla no se inmutó. Lo que realmente le sorprendió fue notar, ahora que estaba más cerca, la diferencia de niveles. Gojira había evolucionado en algo nuevo. Un ser humanoide rocoso, de extremidades largas, delgado, pero con una estatura 2 veces mayor que la suya. Aún así, no retrocedió. Nunca lo haría. Bien, supongo que ya es hora de usarlo. Entiendo. Algo cayó del cielo como un meteorito y se estrelló contra el suelo junto a Godzilla. Él ni siquiera se sobresaltó. Gojira, en cambio, alzó la cabeza con curiosidad. Godzilla movió la cola.
El objeto comenzó a desarmarse, dividiéndose en múltiples piezas que se ensamblaron automáticamente sobre su cuerpo. Cola, espalda, brazos y cabeza quedaron cubiertos por un traje metálico reforzado, mientras un gran proyectil se acoplaba a su costado. El proceso terminó. Estaba completo. Gojira observaba con atención, como si reconociera aquella tecnología de algo que había visto antes. Pero no sabía por qué. Bien, me presento a mis nuevos juguetes. Pueden llamarme Iron Godzilla. Godzilla adoptó una postura de combate, mientras la mecánica robótica de su armadura se ajustaba automáticamente a cada uno de sus movimientos. Placas metálicas se reacomodaron, pistones internos se estabilizaron y el sistema cinético respondió al flujo de su energía corporal. Gojira, en contraste, simplemente encorvó la espalda, bajando su enorme cuerpo hasta quedar a la misma altura que el héroe. Su mirada era serena, demasiado serena. No había furia visible ni miedo detectable, es demostración a su fisura facial, solo una expresión impenetrable que hacía imposible saber qué estaba pensando. Eso fue lo que más inquietó. Godzilla sonrió. La tormenta repentinamente ahora se reacomodaron, como si esto estuviera destinado. Siento que esta batalla ya la tuvimos antes, como un déjà vu, pero eso no importa. Esta vez, no vamos a terminar aquí y ahora. Sí, estás ahí. Alright. Sí, ¿qué sucede? Debo advertirte algo urgente. All for One viene en una ruta directa hacia tu posición. ¿Cómo es posible? Los héroes debieron detenerlo el mayor tiempo. ¿Pero acaso? Lo intentaron, pero fue en vano. En teoría debería dirigirse hacia Shigaraki, pero parece que sus planes ahora giran en torno a Gojira. Si llega ahí, será un desastre total. No podemos hacer nada más, desafortunadamente. Esto ya se está saliendo completamente de control. No puede ser. Esta cosa y luego es. Lo siento mucho. All Might, ¿dónde estás? Perdona por no avisarte y marcharme tan pronto, Naomasa. Tengo ciertos asuntos que resolver. Ahora. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No me digas que planeas. Sí, desafortunadamente. No, ni lo pienses. Regresa ahora mismo, idiota. Ni siquiera estás en condiciones de enfrentarlo sin un Se cortó. Godzilla. Te voy a pedir un favor muy importante. Sé que estamos en la misma situación. ¿Cuál es? Y como que en la misma situación. Voy a detener a All for One, aunque sea por unos breves instantes. Ni yo mismo creo poder ganarle, pero haré todo el esfuerzo impuesto en mí para detenerlo. Espera, eso es suicidio. Ya me informaron de tu estado actual. Tu forma física jamás volverá a ser como antes. Lo sé, aún así, tengo algo que me permitirá resistir un poco más en esta batalla. Solo te pido una cosa. Bien, ¿qué quieres? Como antiguo símbolo de la paz, y como héroe retirado, quiero que mantengas a la gente en pie. Que su fe no se rompa. Que crean en un nuevo símbolo. El símbolo de la esperanza. Por favor, quiero que acabes con esa cosa, al igual que todos quienes están ayudando, para salvar vidas. Bien, lo haré. Bien, cálmate, piensa en todo lo que has logrado para llegar hasta aquí. Piensa en él. Joven, mi gorilla. Cuento contigo. Veo que ya llegas. ¿Recuerdas cuántas veces hemos luchado? Supongo que ese odio hacia mí sigue marcado en tu cuerpo, algo que jamás podrías ignorar. Pero sabes una cosa, no vas a controlar o gobernar el mundo, eso porque yo estoy aquí. All Might, ¿me escuchas? All Might, no responde. Supongo que eso era todo lo que quería decirme. El viento soplaba de forma furtiva, mientras la tormenta se apoderaba de la ciudad y de cada uno de sus rincones. De pronto, la lluvia comenzó a caer, empapando a los dos colosos que permanecían inmóviles, observándose mutuamente. Para Godzilla, ahora como Iron Godzilla, aquellas gotas no eran más que eso, agua. Pequeñas cosquillas que golpeaban su piel y su armadura metálica reforzada. Bajo el ruido natural de la lluvia, gruñó con impaciencia. Para Gojira, en cambio, la lluvia era otra cosa. No significaba nada y al mismo tiempo lo era todo. Un recordatorio del mar. Del agua. De aquello que una vez lo rodeó.
Las gotas se acumulaban sobre su piel rocosa, deslizándose como un mar de lamentos que su propio cuerpo absorbía. En su rostro, especialmente en su ojo central, el agua caía sin detenerse. Parecía como si estuviera llorando. Gojira fue el primero en moverse. Evitó el combate directo y, a una velocidad inesperada, dio un giro brusco, sorprendiendo al héroe profesional. Pisadas pesadas sacudieron el suelo. ¿A dónde crees que vas? Rugió Godzilla. Con una aceleración precisa, activó sus propulsores y se interpuso en la ruta de escape, embistiendo al titán con toda la fuerza combinada de su cuerpo y los jets. El impacto fue brutal, suficiente para mandar a volar a Gojira. A pesar de la enorme diferencia de tamaño, lo había derribado. Gojira cayó tras varios segundos en el aire y, casi de inmediato, se incorporó. Su postura era distinta. Desconcertado. Ahora, molesto. Se puso completamente de pie, moviendo la mandíbula como si intentara pronunciar algo. Pero lo que emitía era incomprensible, un sonido que ningún humano podía entender. ¿Qué pasa? No vas a ir a ningún lado. Dice que esto acaba aquí y ahora. Así que pelea, maldito monstruo. Gojira alzó la cabeza. Por un instante, pareció confundido por aquella palabra, pero luego la ignoró por completo. No había más opciones. Respondió de la única forma que conocía. El rugido sacudió la ciudad. En un parpadeo, Gojira se impulsó hacia adelante. No como un humano, sino como una bestia colosal. Fue tan rápido que logró interceptar al propio Godzilla, empujándolo hacia atrás con una fuerza brutal. Sus brazos, anormalmente largos, lo presionaban sin darle respiro. Mierda. Activación de misiles en conjunto. Desde los hombros de Godzilla, varios jets se desplegaron y detonaron casi al instante contra el rostro del titán. La explosión obligó a Gojira a retroceder, rompiendo la embestida. El humo envolvió su cara. Ese segundo fue suficiente. Godzilla giró con fuerza y, usando su cola, derribó al titán flacucho, haciéndolo caer contra el suelo. Sin perder tiempo, avanzó y aplastó su pecho con una de sus enormes patas. Gojira no parecía gravemente herido. Esta será mi oportunidad de acabar contigo en esta manera. Se detuvo. Algo no estaba bien. Algo atravesó la presión bajo su pie. Miró hacia abajo. Gojira había sujetado su pierna. Entonces lo empujó. La fuerza fue abismal. Con un solo movimiento, lanzó a Godzilla por los aires. El héroe salió disparado hasta estrellarse contra varios edificios, destruyéndolos al impactar y levantando una nube de escombros a su alrededor. El combate acababa de escalar aún más. Antes siquiera de intentar incorporarse, Godzilla fue derribado nuevamente. Los pies de Gojira cayeron sobre él como martillos, aplastándolo contra el suelo mientras el titán descargaba una lluvia salvaje de golpes sobre el cuerpo del héroe. No llegó a terminar. Gojira destruyó el sistema antes de que se desplegara, arrancando y desmantelando el mecanismo de los hombros del héroe como si fuera chatarra inútil. Sin detenerse, continuó la embestida, golpe tras golpe, sin piedad. Por pura fortuna y reflejos, Godzilla activó los jets de su espalda, impulsándose con violencia y logrando apartarse, liberándose del peso del titán rocoso. Sin darle tiempo a reaccionar, Godzilla contraatacó. Con los jets aún activos, embistió de frente al coloso y, usando su mandíbula reforzada por el traje, mordió con brutalidad el brazo de Gojira. Esta vez, el titán no rugió de dolor, gritó de euforía. Comenzó a golpear con furia descontrolada, puñetazos dirigidos a la mandíbula, al costado, a la cabeza, pero Godzilla no lo soltaba. Se aferró como un caimán, como un depredador primitivo que no conoce el miedo. Hasta que ocurrió. Con una fuerza abismal, utilizando puro empuje y potencia, Godzilla arrancó el brazo de Gojira. El miembro salió despedido, elevándose por los aires antes de desaparecer en la distancia, volando varios kilómetros lejos de la ciudad. No sé a dónde envió su brazo, pero parece que está en un lugar más seguro. El rugido de Gojira esta vez fue distinto. No era ira. Era dolor.
Se llevó la mano al muñón sangrante. Podía regenerarse, sí, pero no ahora. No tenía suficiente energía acumulada. Forzar la regeneración en ese momento sería lenta, peligrosa. Tambaleándose, se mantuvo en pie, apretando la mandíbula con furia silenciosa. Godzilla tampoco estaba ileso. La armadura metálica reforzada mostraba daños visibles, especialmente en la espalda. El traje, desarrollado con tecnología estadounidense, había cumplido su función, pero estaba llegando a su límite. No enviarían más errores. Pero nunca dejarían de apoyar a uno como él. El 59% del traje presenta fallas estructurales. Daños severos detectados. Se recomienda extrema precaución. Respondió Godzilla con voz cansada, pero firme. Gojira se irguió por completo. Dejó de prestar atención a su brazo perdido. La euforia regresó. Cuando levantó la cabeza, Godzilla ya estaba en posición, preparado para cualquier cosa. Había subestimado algo importante: la capacidad de adaptación. Gojira explotó su nueva agilidad. Se movió en zigzag entre los restos de la ciudad, rodeando edificios destruidos, desapareciendo y reapareciendo entre escombros como una sombra colosal imposible de seguir. Entonces fue directo. Levantó su único brazo restante, lanzando un grito primitivo mientras se abalanzaba de frente hacia el héroe. El golpe llegó como un martillazo colosal. No fue suficiente para aturdir por completo a Godzilla, la diferencia de estructura y masa lo protegía, pero aún así el dolor fue real, profundo, vibrando a través del metal y los huesos. No terminó ahí. Desde un ángulo inesperado, la cola de Gojira impactó con violencia, un arma que hasta ahora no había usado de forma directa. El golpe lanzó al héroe varios metros, arrancando escombros del suelo como si fueran papel. Gojira estaba aprendiendo. No atacaba al azar. Había analizado a su oponente. Ahora atacaba solo cuando el momento era perfecto. Con la mano disponible, con las piernas, con la cola. Cuando preveía un contraataque, se retiraba, lo esquivaba, lo anulaba. Su postura había cambiado. Ya no era un monstruo descontrolado. Era un combatiente. Un titán que había encontrado control y que quería devolver cada golpe recibido. Con una velocidad absurda para su tamaño, Gojira esquivó los ataques de Godzilla, saliendo del campo visual periférico del héroe. En el siguiente instante, un peso brutal cayó sobre su espalda. Gojira lo había alcanzado. Sus manos comenzaron a arrancar placas metálicas, desgarrando partes del traje reforzado, atacando justo el punto más vulnerable, la espalda. Quítate de encima, maldito. El 74% del traje está gravemente comprometido. Estructura crítica. No sé. Gruñó Godzilla, respirando con dificultad. Quedaban pocas partes del traje intactas. Pero aún tenía algo. Algo que había guardado solo para este momento. Gojira emergió de entre los restos del edificio, tambaleándose ligeramente mientras recuperaba el equilibrio. Observó su entorno, confuso, hasta que localizó a su enemigo. Godzilla, desafiante, azotó su cola contra el suelo, haciendo temblar la calle, y rugió con furia. Gojira no supo por qué. Pero respondió, no con un rugido animal. Con un grito humano, monstruoso, igualitario. El titán fue el primero en moverse. Con una explosión de velocidad, lanzó un golpe directo. No derribó a Godzilla, pero el impacto fue suficiente para hacerle crujir el cuerpo. El héroe resistía. No iba a caer así. Intentó usar su cola para hacerlo perder el equilibrio, pero ya no era tan fácil. Gojira anticipaba cada movimiento, cada intento, hasta que ocurrió. En un instante preciso, aprovechando la cercanía, Gojira lo tacleó con todo su cuerpo, derribándolo contra el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, lo pisó con fuerza. Godzilla gritó, no de miedo, sino de determinación. Activación del suelo coagulante. Desde la cola del héroe, un mecanismo oculto se desplegó. Una manguera especializada emergió con rapidez. Gojira abrió la boca para rugir. Fue su error. Godzilla introdujo su cola directamente en ella y liberó el contenido. Un líquido espeso y brillante se deslizó por el interior del cuerpo del titán.
Gojira ejerció presión, intentando sacárselo de encima, pero algo estaba mal. Su piel comenzó a endurecerse, a cristalizarse. El proceso fue inmediato. El líquido reaccionó con su estructura interna, parando esa reacción química termina, congelando cada célula, cada movimiento. En segundos, su cuerpo entero quedó solidificado, convertido en una estatua helada de un monstruo que había aprendido demasiado tarde. Fue un silencio para el destructor. La lluvia cayó sobre los restos congelados. Godzilla se incorporó lentamente, exhausto, con el traje casi destruido, observando al coloso inmóvil frente a él. No celebró. No rugió. Solo respiró. El verdadero monstruo había caído. Entonces, ¿cómo lidiamos con esa cosa? Ya tenemos un plan para Shigaraki Tomura y All for One. Separarlos a varios kilómetros para que no representen una amenaza conjunta. Pero, ¿qué pasa si Gojira vuelve a Tierra? En teoría, no posee tanta energía radioactiva después de esa evolución, pero en caso de que por lo menos con esa pizca de energía pueda evolucionar, ¿cuál sería la forma real de matar a esa cosa? Pues, sencillamente, he creado algo para eso. Basándome principalmente en la información proporcionada por los Estados Unidos y en los datos recolectados por los jets de combate que analizaron la nueva forma de Gojira. Su cuerpo mantiene un equilibrio constante entre calentamiento y enfriamiento, algo lógico considerando que es un núcleo radiactivo absorbente. Para contrarrestar eso, desarrollé esto. Esto parece, espera, coagulante sanguíneo. Exacto. Aunque su cuerpo genera calor constantemente, también se ve obligado a estabilizarse mediante un proceso de enfriamiento al que ya se adaptó. Pero si logramos provocar una coagulación interna masiva, podemos forzar una reacción química inversa. Su propio sistema de enfriamiento reaccionaría de forma violenta, congelándolo casi al instante. Si eso es así, ¿qué sucede si evoluciona y se adapta otra vez? No podría. Es simple. Se descubrió que cada evolución, cada adaptación, consume enormes cantidades de energía. Su fuente principal de alimento para esos cambios es la radiación, el núcleo que impulsa su mutación. Entonces... Exacto. Si no tiene suficiente radiación disponible, no puede adaptarse y para hacerlo tendría que ir a las plantas nucleares a donde hay suficiente cantidad de energía radioactiva. Japón solo tiene 3. Contando lo ocurrido en Haku, quedarían únicamente 2 activas. Por lo tanto, Gojira inevitablemente se dirigirá a una de ellas. Aunque, dijiste que tal vez podría ir por otra opción. Considerando los informes sobre Goromaki, quien fue expulsado de Japón por el incidente relacionado con una planta nuclear específica, es posible que Gojira conozca la ubicación exacta de esa instalación. ¿Cómo sería posible? Esa planta debería estar desactivada al no tener supervisión. Cierto, pero existe la posibilidad de que aún conserve radiación residual interna, lo suficiente como para atraerlo. Entonces, ¿cómo ejecutamos todo esto? Eso ya está en marcha. Nuestro héroe profesional de los Estados Unidos ha regresado, y además envió un encargo a los Estados Unidos para realizar ciertos ajustes. Aun cuando no pueden enviar héroes, pueden ayudarnos en otros elementos de la guerra. ¿Qué tipo de ajustes? Si se puede preguntar. Integrar el sistema de coagulación directamente en el traje de Godzilla. Con eso, esto será una victoria asegurada. Había hecho lo acordado. Había cumplido el plan y también la petición de All Might. Eliminar a la cosa que había sembrado el caos en Japón desde que emergió de las profundidades del mar. Gruñó, adolorido, y sacudió su cuerpo con violencia, desprendiéndose del mecanismo del traje metálico reforzado. Al liberarse de aquel peso de varias toneladas, desactivó su don de Kaiju, regresando a su forma base, un lagarto de 4 metros, con su traje elástico de héroe casi destrozado. Agotado, se dejó caer al suelo, sintiendo un cansancio pulsante recorrer cada parte de su cuerpo. Respiró agitadamente al principio, hasta que, tras unos segundos, su respiración comenzó a estabilizarse. Por fin, descansaba. Lo he hecho, All Might. Regresé la esperanza de la gente. Sin más, cerró los ojos lentamente. El silencio de la lluvia era lo único que lo calmaba.
grito. Lo alarmó al instante. Sobresaltado, se incorporó sin haber recuperado fuerzas. El sonido lo tomó completamente por sorpresa. Resonaba como el grito de un hombre, pero no de uno normal. Aquello lo inquietó. Su instinto de héroe reaccionó de inmediato. ¿Hay alguien ahí? Por favor, iré en camino. Espera un momento. Todas las ciudades fueron evacuadas. No debería haber ningún civil aquí. ¿Acaso alguien quedó atrás? Sus pensamientos fueron brutalmente interrumpidos. No era solo un grito, eran varios. Lo más perturbador no era su intensidad, sino su identidad. Eran exactamente iguales. La misma voz. El mismo tono. Provenientes de distintos puntos y demasiado cerca. Eso lo desconcertó por completo. Giró bruscamente sobre sí mismo, envolviéndose en el desolado paisaje de la ciudad destruida. El polvo flotaba a su alrededor como una niebla espesa, mezclándose con la lluvia que caía sin cesar, atravesando edificios derrumbados y calles fracturadas. Entonces lo vio. Un relámpago atravesó el cielo, iluminando el lugar por una fracción de segundo y fue suficiente. Montones de ojos centrales. Decenas. Cientos. Pequeñas réplicas de aquella cosa. Todas lo observaban. El horror se asentó en su pecho cuando comprendió la verdad. Gojira no había muerto. Desde los restos de una parte de su cuerpo, aún viviente desde los cimientos palpitantes de su carne, había logrado alcanzar una fuente de energía. Una última reserva de algún lugar que había llegado. Su alimento. La radiación. Los fragmentos habían evolucionado de forma independiente, creciendo, adaptándose y replicándose. El aire vibraba con sus gritos sincronizados. La tormenta rugía sobre ellos. La sexta forma estaba en proceso, a ser algo más grande.